En el año 1960, en el tranquilo pueblo de Choachí, Cundinamarca, comenzó a circular una historia que helaba la sangre de sus habitantes. Se decía que un monstruo robaniños recorría las calles y barrios del pueblo, acechando en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Este ser, conocido como el monstruo de Choachí, vivía cerca de la Chorrera, una cascada imponente y misteriosa, rodeada de un aura de peligro y misterio. Las primeras desapariciones ocurrieron en el casco urbano, aunque rara vez se veía al monstruo en plena luz del día. Los niños desaparecían sin dejar rastro, y los padres, desesperados, buscaban respuestas en cada rincón del pueblo. Las autoridades locales no encontraban pistas y la desesperación se apoderaba de la comunidad. Las noches se volvieron interminables, llenas de susurros y sombras que parecían cobrar vida propia. Una noche, mientras la luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas, una madre escuchó un susurro extraño proveniente de la habitación de su hijo. Al entrar, encontró la ventana abierta de par en par y la cama vacía. El pánico se apoderó de ella, y sus gritos despertaron a todo el vecindario. Los hombres del pueblo se armaron con antorchas y palos, decididos a encontrar al responsable de las desapariciones. Se adentraron en la espesura del bosque, siguiendo un rastro de huellas que parecían humanas, pero con algo extraño, algo que no podían identificar. El camino los llevó hasta la Chorrera, donde el sonido del agua cayendo era ensordecedor. Allí, entre la niebla y la penumbra, vieron una figura alta y delgada, con ojos brillantes que reflejaban la luz de las antorchas. El miedo se apoderó de ellos, pero no retrocedieron. El monstruo, al verse acorralado, emitió un grito desgarrador que resonó en todo el valle. Los hombres, aterrorizados, intentaron atacarlo, pero sus armas parecían inútiles contra aquella criatura. En un abrir y cerrar de ojos, el monstruo desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un rastro de terror y desesperación. Los días siguientes fueron un caos en Choachí. Las desapariciones continuaron, y la leyenda del monstruo se extendió a las veredas cercanas, como Potrero Grande. Los habitantes vivían en constante miedo, y los niños ya no jugaban en las calles. Las noches se volvieron más oscuras y silenciosas, como si el mismo pueblo estuviera bajo una maldición. Una tarde, un grupo de jóvenes decidió investigar por su cuenta. Armados con linternas y cámaras, se dirigieron a la Chorrera, decididos a desentrañar el misterio. Al llegar, encontraron una cueva oculta tras la cascada. Entraron con cautela, y lo que vieron los dejó sin aliento. La cueva estaba llena de dibujos antiguos y símbolos extraños, como si alguien hubiera estado viviendo allí durante años. De repente, un ruido sordo los hizo girar. Allí, en la entrada de la cueva, estaba el monstruo, observándolos con sus ojos brillantes. Los jóvenes intentaron escapar, pero la criatura se movía con una velocidad inhumana. Uno a uno, fueron atrapados y arrastrados hacia la oscuridad. Sus gritos se perdieron en el eco de la cueva, y nunca más se supo de ellos. El pueblo de Choachí quedó marcado por estos eventos. Las historias del monstruo robaniño se contaban de generación en generación, y la Chorrera se convirtió en un lugar prohibido. Nadie se atrevía a acercarse, y el miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana. La maldición del monstruo de Choachí perduró, y el terror eterno se apoderó de los corazones de sus habitantes. Vía Láctea, las desapariciones continuaron, y el miedo se convirtió en una constante en Choachí. Los padres mantenían a sus hijos bajo estricta vigilancia, y las calles del pueblo, que antes estaban llenas de risas y juegos, ahora eran silenciosas y desiertas al caer la noche. La leyenda del monstruo robaniño se había arraigado profundamente en la mente de los habitantes, y nadie se atrevía a desafiar la oscuridad. Una noche, un grupo de valientes decidió que era hora de poner fin a la pesadilla. Entre ellos estaba Juan, un joven decidido a encontrar a su hermano menor, quien había desaparecido semanas atrás. Junto a sus amigos, se preparó para enfrentar al monstruo. Armados con antorchas, machetes y una determinación férrea, se dirigieron hacia la Chorrera,
el lugar donde se decía que el monstruo tenía su guarida. El camino hacia la cascada estaba envuelto en una niebla espesa, y cada paso que daban parecía resonar en el silencio de la noche. Al llegar, encontraron la cueva oculta tras la cascada, la misma que los jóvenes desaparecidos habían descubierto. Entraron con cautela, y el aire frío y húmedo les erizó la piel. La cueva estaba llena de símbolos extraños y dibujos que parecían contar una historia antigua y olvidada. De repente, un ruido sordo los hizo detenerse. Allí, en la penumbra, vieron la figura del monstruo, observándolos con sus ojos brillantes. El miedo se apoderó de ellos, pero Juan, recordando a su hermano, avanzó con determinación. El monstruo emitió un gruñido bajo y amenazante, y en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia ellos. La lucha fue feroz. Las antorchas iluminaban la cueva con destellos intermitentes, y los gritos de los jóvenes resonaban en el eco de las paredes. El monstruo se movía con una velocidad inhumana, esquivando los ataques y contraatacando con una fuerza brutal. Juan, con el corazón latiendo a 1000 por hora, logró herir a la criatura con su machete, pero el monstruo, en un último acto de desesperación, lo derribó al suelo. Cuando todo parecía perdido, uno de los amigos de Juan encontró una inscripción en la pared de la cueva. Era un antiguo conjuro, una especie de maldición que parecía estar ligada al monstruo. Con la voz temblorosa, comenzó a recitar las palabras, y una luz cegadora llenó la cueva. El monstruo, atrapado en el resplandor, emitió un grito desgarrador antes de desvanecerse en el aire. El silencio volvió a la cueva, y los jóvenes, exhaustos y heridos, se miraron con incredulidad. Habían logrado lo imposible, habían derrotado al monstruo. Sin embargo, la victoria tuvo un precio. Juan, gravemente herido, apenas podía mantenerse en pie. Sus amigos lo ayudaron a salir de la cueva, y juntos regresaron al pueblo, donde fueron recibidos como héroes. Pero la paz duró poco. Aunque el monstruo había desaparecido, las desapariciones continuaron. Los habitantes de Choachí comenzaron a sospechar que la maldición no había sido completamente rota. La cueva de la Chorrera seguía siendo un lugar de oscuridad y misterio, y el miedo se mantenía latente en el corazón de todos. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, una figura solitaria se adentró en el bosque. Era Juan, decidido a descubrir la verdad detrás de la maldición. Con pasos firmes, se dirigió hacia la Chorrera, sabiendo que esta vez no habría vuelta atrás. La cueva lo recibió con su habitual frialdad, y al entrar, sintió una presencia oscura y poderosa. Allí, en el centro de la cueva, encontró un antiguo altar, cubierto de símbolos y ofrendas. Juan comprendió que el monstruo no era más que un guardián, una criatura destinada a proteger un secreto ancestral. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó al altar y comenzó a recitar el conjuro que había aprendido. La cueva se llenó de una luz cegadora, y Juan sintió que su cuerpo era arrastrado hacia una dimensión desconocida. Cuando la luz se desvaneció, Juan se encontró en un lugar extraño y aterrador. Las sombras se movían a su alrededor, y voces susurrantes llenaban el aire. Comprendió que había sido transportado al origen de la maldición, un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Allí, en medio de la oscuridad, vio una figura imponente y aterradora, el verdadero monstruo, el ser que había creado la maldición. La batalla final estaba por comenzar, y Juan sabía que su destino estaba sellado. Con una determinación férrea, se preparó para enfrentar al monstruo, sabiendo que el futuro de Choachí dependía de él. La oscuridad se cerró a su alrededor, y el terror eterno se apoderó de su corazón. Vía Láctea. Juan se encontraba en un lugar donde la realidad se distorsionaba, un espacio dominado por sombras y ecos de sufrimiento. Frente a él, el verdadero monstruo se alzaba, una entidad de pesadilla con ojos que reflejaban siglos de maldad. La criatura emitió un rugido que resonó en la oscuridad, y Juan sintió el peso de la desesperación apoderarse de él. Pero no podía rendirse, el destino de Choachí dependía de su valentía. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan avanzó hacia el monstruo,
blandiendo el machete que había llevado consigo. La criatura se movió con una velocidad inhumana, esquivando sus ataques y contraatacando con una fuerza brutal. Cada golpe que recibía lo debilitaba, pero Juan se mantenía firme, impulsado por el recuerdo de su hermano y de todos los niños desaparecidos. En un momento de desesperación, Juan recordó las palabras del conjuro que había encontrado en la cueva. Con la voz temblorosa, comenzó a recitar las antiguas palabras, esperando que tuvieran algún efecto sobre la criatura. La cueva se llenó de una luz cegadora, y el monstruo emitió un grito desgarrador. La luz parecía quemar su piel, y por un instante, Juan creyó que había ganado. Pero el monstruo no se rendía tan fácilmente. Con un último esfuerzo, se lanzó sobre Juan, derribándolo al suelo. La oscuridad se cerró a su alrededor, y Juan sintió que su vida se desvanecía. En ese momento, una figura apareció entre las sombras, era su hermano, o al menos, una visión de él. La figura le sonrió y le susurró palabras de aliento, dándole la fuerza necesaria para levantarse una vez más. Con un grito de determinación, Juan se levantó y lanzó un último ataque con el machete, atravesando el corazón del monstruo. La criatura emitió un último rugido antes de desvanecerse en el aire, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La luz cegadora se desvaneció, y Juan se encontró de nuevo en la cueva, solo y exhausto. El regreso al pueblo fue lento y doloroso. Juan, herido y agotado, fue recibido como un héroe, pero él sabía que la verdadera batalla había sido mucho más que física. Había enfrentado sus peores miedos y había salido victorioso, pero a un costo muy alto. Las desapariciones cesaron y la paz volvió a Choachí, aunque el recuerdo del monstruo y la maldición nunca se desvaneció por completo. Los habitantes del pueblo contaron la historia de Juan y su valentía durante generaciones, y la chorrera se convirtió en un lugar de respeto y temor. Nadie se atrevía a acercarse, y la cueva quedó sellada para siempre, como un recordatorio de los horrores que una vez acecharon en la oscuridad. El terror eterno del monstruo de Choachí se convirtió en una leyenda, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Y aunque la maldición había sido rota, el miedo y el misterio perduraron, recordando a todos que algunas historias de terror nunca terminan realmente. Vía Láctea. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.